Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Abre la sesión, por favor, de lectura al acta anterior. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 9 de noviembre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 26 de octubre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día. Primero, debate sobre la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional que abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo en respaldo a la violación de los derechos humanos de los privados de libertad y sus familiares cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Tercero, debate sobre el fraude electoral perpetrado en Nicaragua. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, el cual quedó aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional que abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Yajaira Castro de Forero, quien señaló que el país está ante un momento histórico donde se abre un abanico de oportunidades para seguir demostrando que este régimen sí ha cometido crímenes de lesa humanidad. Abro comillas, estamos obligados a buscar que este proceso avance hasta lograr una sentencia condenatoria que todos los venezolanos estamos anhelando desde hace muchos años. Tenemos que agradecer a la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, quien inició este proceso y sustanció el expediente sobre Venezuela. Cierro comillas. Aseguró que Maduro y la cúpula del régimen están preparando expedientes de algunos mandos medios para entregarlos y salvarse de la sentencia de la Corte Penal Internacional. Abro comillas, serán aquellos que han sido leales los que saliendo a perseguir y a disparar a la población desarmada que marchaba pacíficamente contra los estudiantes a quienes torturaron, los que han cometido desapariciones forzosas y crímenes de lesa humanidad. Cierro comillas. Alertó que hoy hay que estar más unidos que nunca para evitar que el poderío del régimen pueda torpedear la investigación, abro comillas, unidos no hay quien pueda con nosotros. Estoy segura que pronto habrá justicia para todas las víctimas del régimen y veremos esas sentencias condenatorias para todos los culpables. Cierro comillas. Para cerrar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Guillermo Palacio, Rafael Veloz y Richard Blanco, y la diputada Delsa Solórzano, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la violación de los derechos humanos de los privados de libertad y sus familiares cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, presidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la AN, quien agregó que el documento también acuerda informar a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad, acaecido en Carabobo y Mérida. Recordó que recientemente los presos del CICPC del Estado Carabobo y el retén policial de Glorias Patrias de Mérida protestaron y se declararon en huelga pacífica ante las condiciones de insalubridad, hacinamiento, retardo procesal de los privados de libertad en dichos recintos penitenciarios. Recordó que en la instalación de la revolución judicial, entre comillas, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, presidente de dicha comisión, se comprometieron que en 60 días resolverían el problema del hacinamiento y retardo judicial de los recintos penitenciarios y los centros de detención preventiva, lo cual no lo han cumplido, entre comillas. La presidencia concedió el derecho al diputado Gilbert Caro y las diputadas Sandra Flores y Deyalixa Aray, quien cerró el debate. La presidencia sometió a consideración de los presentes el proyecto de acuerdo resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre el fraude electoral perpetrado en Nicaragua. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Olivia Lozano, quien expresó que en Nicaragua se consumó otro delito electoral que pretende eternizar al régimen de Ortega y a su vez indicó que todo esto es un plan maestro de regímenes totalitarios que ven en América Latina un bastión de una lucha anacrónica de poder que está por encima del interés y el bienestar de los pueblos y los ciudadanos. La parlamentaria dijo que en víspera del proceso en Venezuela, que pretende vender como eleccionario, tiene similitudes en las aberrantes condiciones que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro con las fijadas por Ortega en Nicaragua. Abro comillas, un organismo coactado, líderes políticos encarcelados, violaciones sistemáticas al marco electoral, uso de recursos y medios públicos con fines proselitistas, así como la censura. Cierro comillas. A su juicio, la única manera de restablecer la institucionalidad, las libertades y la democracia es a través de elecciones presidenciales libres, justas y verificables, con un cronograma electoral como está establecido en el Acuerdo de Salvación Nacional y en el Memorándum de Entendimiento firmado en México. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho al diputado Rodney Mantilla, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Se considera aprobada. Tenemos un punto de información a cargo del diputado Marc González. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Colegas diputados, pueblo de Venezuela. El Servicio de Inteligencia de Colombia ha ratificado una situación sumamente grave para Venezuela y el resto del hemisferio que la fracción parlamentaria 16 de julio ha denunciado desde hace años. Se trata de la presencia en territorio venezolano de algunos de los grupos más peligrosos del terrorismo islámico, como son las células de Hezbollah y Hamas, con la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Así lo confirmó la semana pasada en Israel el propio primer mandatario del vecino país, el señor Iván Duque. El mandatario neogranadino llamó la atención del mundo del peligro que representa el fortalecimiento de un enclave terrorista de estas características en Venezuela. Grupos que pretenden convertir al Caribe en otro Medio Oriente y concretar de esta manera sus amenazas contra Estados Unidos usando como base el territorio venezolano. Como ha dicho desde hace años la fracción 16 de julio, la presencia de estas organizaciones y su creciente influencia
en la retórica antinorteamericana desde nuestro país, con la intención de reclutar partidarios a su causa entre la juventud venezolana, debe llamarnos la atención. Además, es ya inocultable la cada vez más importante presencia de Irán y de relaciones y de compromiso del régimen de Nicolás Maduro en materia económica, energética y en las relaciones con respecto al armamento de la Fuerza Armada Nacional. El Servicio de Inteligencia de Colombia, de acuerdo a las versiones suministradas por el presidente Duque, ha podido señalar la compra de armamento militar como unidades antiaéreas, misiles, bombas y demás pertrechos que no solo debe generar alarma para Venezuela y Colombia, sino para toda la región. También se habla de un apoyo cibernético de gran magnitud en estos grupos terroristas y el ingreso masivo incluso de fusiles IGLA de fabricación iraní que entran al país en manos de estos grupos, así como también para armar las megapandillas que actúan en el territorio venezolano, los grupos paramilitares como la FARC y el ELN y las bandas de narcotraficantes que operan en nuestra nación. Todo esto, señor presidente, colegas diputados, se convierte en una amenaza a la seguridad nacional y, en consecuencia, debería ser investigada en profundidad por la Comisión de Seguridad y Defensa de este Parlamento y llamar la atención incluso de los integrantes profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, si es que aún quedan, del peligro que representan estas peligrosas relaciones del régimen de Nicolás Maduro con Irán y con los grupos del terrorismo islámico al que ya nos hemos referido. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Omar González. Secretario, por favor, de lectura de la propuesta del orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre el respaldo de la OEA a la democracia venezolana y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Segundo, debate sobre el colapso del metro de Caracas. Tercero, proyecto de acuerdo en defensa de las universidades públicas y el respaldo a la autonomía e independencia universitaria. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta del orden del día leída por secretaría. No hay consideraciones. Está aprobada. Por lo cual le pido, secretario, de lectura el primer punto del orden del día. Ciudadano presidente, señores diputados, el primer punto del orden del día es el siguiente. Primero, debate sobre el respaldo de la OEA a la democracia venezolana y reconocimiento a la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Inicia el debate de la diputada María Concepción Molino. Adelante. Gracias, señor presidente. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, mediante resolución del 20 de octubre, denominada Situación de Nicaragua, alertó sobre los hallazgos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuesto en el informe verbal, que detalló, entre otras, detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, a defensores de derechos humanos, a empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, y la cancelación de partidos políticos, eliminando así todas las opciones posibles para las candidaturas de las principales agrupaciones de la oposición, observando además con alarma la preocupante tendencia a utilizar la legislación para intimidar o amenazar a los miembros de los grupos prodemocráticos y de los medios de comunicación independientes. En Nicaragua, Daniel Ortega, siguiendo un patrón similar al establecido desde Cuba y Venezuela, se proclama reelegido con más del 72% de los votos en los comicios del domingo pasado, obteniendo así de forma absolutamente ilegítima su quinto mandato, el cuarto consecutivo, en unas elecciones donde se aplica una especie de instructivo que siguen los distintos países que se oponen al Estado de Derecho y a las libertades públicas
en un aferramiento obsesivo al poder a toda costa. Se ignora así la Carta Democrática Interamericana, donde en su artículo 3 se prevé como elemento esencial de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres y transparentes, el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Desde la Organización de Estados Americanos se celebra la aprobación de la resolución sobre la situación de Nicaragua, advirtiéndose que no tienen legitimidad democrática las elecciones del 7 de noviembre. Así, con 26 votos a favor, 7 abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la Asamblea General del Organismo Interamericano han aprobado una resolución que se ha sumado a las múltiples expresiones de condena y rechazo de la comunidad internacional. Entre las 26 delegaciones que han aportado ese voto favorable en la Asamblea General rechazando el fraude en Nicaragua y exigiendo que los presos políticos sean liberados, se encuentra el de la Venezuela legítima, desde la presidencia interina, donde se continúa enfrentando a la dictadura y acompañando a los nicaragüenses. El gobierno de Nicaragua, al igual que el régimen de Nicolás Maduro, optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente y a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. Esta resolución de la OEA viene a ratificar lo antes manifestado de esta organización de la necesidad de tomar medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que sobre todo se presta asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Es esencial que estas medidas incluyan la modernización y reestructuración de los consejos electorales para garantizar que funcionen de forma totalmente independiente, transparente y responsable, un proceso político pluralista, un examen técnico independiente, la actuación de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes, una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada, un registro de votantes transparentes y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de elecciones y su resultado. Solo de esta manera los países como Nicaragua o Venezuela podremos retornar al Estado de Derecho y a la reinstitucionalización tan necesaria del país para lograr de nuevo un Estado de Derecho. Presidentes, compañeros diputados. Muchísimas gracias, diputada Mulino. Tiene la palabra el diputado Ramón López. Señor presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, demás directivos de la Asamblea Nacional, colegas diputados, lo acontecido esta semana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos no es más que la ratificación de los gobiernos democráticos del hemisferio en su apoyo a los más altos valores de la lucha por la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos que libra al pueblo de Venezuela. El comisionado de Asuntos Exteriores, Julio Borges, planteó muy claramente lo importante que es para la región mantener el apoyo a nuestra lucha. El régimen de Venezuela representa un peligro para esta región. Ha ocasionado la mayor crisis migratoria en nuestro continente y la segunda en el mundo. El reconocimiento otorgado a nuestro representante, el embajador Gustavo Tarre, es el compromiso de la Organización de Estados Americanos a no dejarnos solos en esta titánica tarea de enfrentar a un régimen que representa los más oscuros intereses delincuenciales, una mafia de narcotráfico y horror. Los países que mostraron sus reservas frente a este reconocimiento desconocen o se hacen la vista gorda frente a esta tragedia. No es ético hacerlo si de verdad eres un demócrata. El régimen venezolano, por su actuación, ha provocado un hecho inédito en América Latina. Al tomar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la decisión de abrir una investigación por la presunta comisión de crímenes de delitos de lesa humanidad. La Organización de Estados Americanos, con su decisión de respaldar a la democracia venezolana y a esta Asamblea Nacional, da un mensaje muy claro al dictador y a sus socios. Dicen claramente, estamos con la restauración de la democracia en Venezuela. Y esta la vamos a conseguir cuando se convoquen elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables. Muchísimas gracias, diputado López. Tiene la palabra la diputada Marianela Fernández.
Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados, hoy nos corresponde hablar sobre la resolución aprobada en la 51 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, realizada en Guatemala del 10 al 12 de noviembre, en donde una vez más, y tomando en cuenta lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana sobre el derecho a la democracia de los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla, así como también enfatizando en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder, la celebración de elecciones periódicas libres y justas, basadas en la votación secreta y el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo, con un sistema plural de partidos y separación de poderes. A pesar del intento fallido de países como México, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Dominica, Trinidad y Tobago, entre otros, aliados por ciertos circunstanciales, por el intercambio de favores provenientes del petróleo venezolano. La Organización de Estados Americanos reiteró su reconocimiento al representante permanente ante esta organización, al doctor Gustavo Tarre Briceño, designado por esta asamblea hasta que se celebren nuevas elecciones y un gobierno democráticamente electo. Es por ello que saludamos una vez más la decisión contundente de la Organización de Estados Americanos y el apoyo que siempre, a través de su secretario general Luis Almagro, se nos ha brindado a los demócratas venezolanos, que seguimos en pie de lucha hasta lograr que nuestro pueblo sea libre y que supere la grave crisis humanitaria a la que nos ha sometido el régimen de Maduro. Menester en esta oportunidad también es reafirmar que ante algunas voces que pretenden crear confusión ante la continuidad del gobierno interino y el de esta Asamblea Nacional, tomemos como marco referencial este reciente apoyo importantísimo de la Organización de Estados Americanos. Hoy, afuera hay un pueblo que espera por nosotros y que debemos defender con mucha vehemencia el único organismo con legitimidad de origen como lo es la Asamblea Nacional del 2015. Y por supuesto, al gobierno interino presidido por Juan Guaidó y amparado en la Constitución Nacional, que no puede ser ficha de intercambio político de ninguna manera. Seguiremos pues abonando en el terreno de la convocatoria a elecciones libres y así devolverle a los venezolanos el país que nos han secuestrado por más de 2 décadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Marianela Fernández. Tiene la palabra la diputada Tamara Adrián. Adelante, diputada. Ciudadano presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional y de la República Bolivariana de Venezuela, integrantes de la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela electa en diciembre 2015. Muchas gracias por la oportunidad de estar presente en esta sesión y quisiera referirme en forma sucinta a los escarceos que tuvieron lugar en la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en forma virtual en Guatemala. El primer escarceo tuvo lugar en el momento en el cual se acreditaron ante la Asamblea los representantes diplomáticos de cada uno de los países y en el caso de Venezuela, el embajador Gustavo Tarre, que representaría a Venezuela en nombre, pues, del legítimo gobierno interino de Venezuela. Ante esta presentación de credenciales, México y Bolivia objetaron la representación,
a lo cual se agregaron Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Bermuda, Belice y Trinidad y Tobago. Sometido al punto a la consideración, pues el pretendido cuestionamiento de la representación de Venezuela quedó totalmente descartado. Pero esto tiene que ver con que en esta asamblea se presentaron sendas resoluciones relacionadas con el fraude electoral que tuvo lugar en Nicaragua. Y particularmente esta resolución de desconocimiento de las elecciones en Nicaragua fue presentado justamente por Canadá, Antigua y Bermuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, y se agregó a ello Venezuela. En este sentido, cuando se pasa al voto, casi por unanimidad, se logró aprobar esta resolución que desconoce las elecciones en Nicaragua y declara ilegítima la democracia en Nicaragua. Como ven, hubo escarceos, hubo intentos, hubo amagos de lograr eventualmente descartar el sistema de la OEA o del sistema de la OEA a Venezuela, y sin embargo estos escarceos terminaron en un rotundo reconocimiento del gobierno interino y de la Asamblea Nacional Legítima. En virtud de ello, nosotros tenemos que continuar para el reconocimiento de la democracia y la libertad en Venezuela y en el resto de los países del mundo que están sometidos a regímenes autoritarios, dictaduras o totalitarios. Entre ellos, por supuesto, está el régimen de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela en América. Basta ya de hipocresías de parte de algunos países. Dictadura es dictadura y no hay otra forma de llamarla, no hay perifrasis que valgan, es lo que es a partir del momento en el cual se desconoce el voto popular y se desconoce la existencia de instituciones. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, diputada Adrián. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015. Con gran satisfacción, como integrante de la delegación venezolana representando al gobierno interino que usted preside y la Asamblea Nacional, integramos el equipo presidido por el embajador Gustavo Tarre para estar en la 51ª sesión ordinaria, primer periodo de sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la cual se realizó en Guatemala y se hizo la participación por vía telemática. Y en este sentido, yo creo que es muy satisfactorio para todos nosotros, colegas diputados, que justamente en esta Asamblea General estuvimos representados como venezolanos por medio de nuestro embajador Gustavo Tarre. Distinto sería que no estuviéramos allí nosotros defendiendo nuestros derechos y denunciando la dictadura de Nicolás Maduro, como
Lo vemos en el caso de Nicaragua, pese a que allá se está viviendo una dictadura que ha sido denunciada sobre todo por el fraude electoral del 7 de noviembre pasado. Sin embargo, la representación que está en la OEA, en esta Asamblea General de la OEA y en las reuniones permanentes que hacen en la OEA, es la representación de la dictadura de Daniel Ortega y Murillo. No ocurre lo mismo con nosotros, lo que quiere decir que aquí hay un avance internacional que no podemos desconocer. Son logros que hemos tenido gracias al esfuerzo unitario de todos los factores democráticos que nos encontramos representados en la legítima Asamblea Nacional, cuya expresión operativa en este momento es la Comisión Delegada. Yo puedo decir que es altamente satisfactoria la participación de nuestra delegación, el discurso que dio el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, el colega diputado Julio Borges. Fue un discurso concreto, donde no dejó de lado recalcar que, si bien es cierto, hay derechos fundamentales que por su carácter universal y progresivo tienen cada día más vigencia, los derechos de género, la progresividad que tienen los derechos de carácter social y laboral, y sobre todo el derecho que tiene la humanidad y nuestros habitantes en nuestro hemisferio de vivir en un ambiente sano, el derecho a vivir, el derecho a tener ambiente sano, la situación dramática de las consecuencias del cambio climático. Tampoco es menos cierto que lo importante es precisamente fortalecer el derecho fundamental que tienen todos los pueblos, que es el derecho a vivir en democracia, derecho que no tenemos en Venezuela. Igualmente, en esta 50ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, se tomó en consideración la situación pues de Nicaragua. Es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. En Nicaragua se produjo un fraude el 7 de noviembre pasado, con toda la situación característica de una dictadura como la de Daniel Ortega y su esposa Murillo, más de 10 candidatos presidenciales presos, partidos políticos intervenidos, un sector privado intervenido, sociedad civil restringida, medios de comunicación totalmente impedidos de ejercer su profesión, partidos políticos sin derecho a participar en el proceso electoral, donde empresas como Gallup han reflejado que hubo más de un 65% de abstención, donde definitivamente el régimen lo que ha hecho es establecer un mecanismo de hegemonización del poder para perpetuarse en el mismo, y la exigencia de la comunidad que en Nicaragua se tienen que hacer elecciones presidenciales libres y no esta farsa electoral que ocurrió el 7 de noviembre pasado. Son situaciones similares, y qué casualidad que ha sido Nicolás Maduro uno de los pocos que sale a reconocer supuestamente un triunfo electoral y una situación en donde supuestamente para él ahí hubo unas elecciones libres y transparentes. Claro, se tienen que unir los que están metidos en el mismo foso, porque tienen que defender su propia pantomima electoral. Y en este caso particular vimos nosotros cómo todos los países, en una resolución que contó con 25 votos, rechazando precisamente la dictadura de Daniel Ortega, que lo contradictorio de esa situación en Nicaragua es que, siendo Daniel Ortega una persona que luchó contra la dictadura de Somoza, hoy precisamente está llevando a cabo una dictadura que contradice todos los principios que el Frente Sandinista tuvo cuando se planteó pues la lucha para salir de la dictadura de Somoza. Lucha en la cual nosotros los venezolanos, nuestros gobiernos democráticos participaron, y donde el presidente Carlos Andrés Pérez incluso jugó un papel fundamental en la pacificación de Nicaragua. Así pues, de que en este momento, con esta Asamblea General de la OEA, se ratifica la legitimidad prácticamente de nuestra Asamblea Nacional
de la presidencia de Juan Guaidó. Y yo creo que eso es un hecho significativo, muy importante, que le doy toda la proyección, porque eso es producto del esfuerzo de todos nosotros, el esfuerzo de la unidad. No dejemos de lado la unidad. Tiene un valor estratégico. Cuando uno participa, cordializa, intercambia opiniones con parlamentarios de otros países, lo primero que hacen es preguntar si efectivamente la oposición está unida en Venezuela. No perdamos ese norte. Sigamos trabajando, sigamos luchando. Yo soy optimista de que definitivamente el cauce que se ha seguido de ejercer presión interna y presión internacional para que se produzcan elecciones presidenciales y parlamentarias va a tener éxito. En esta 51ª asamblea de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, uno de los puntos, y en la declaración que presentó Colombia, que se subrayó, fue el hecho de que la propia dictadura de Nicolás Maduro es la que le da una patada a la mesa a las conversaciones de México e instan que la dictadura de nuevo retome las conversaciones de México, porque la comunidad internacional está muy pendiente de que definitivamente las cosas se resuelvan de forma pacífica y que precisamente los principios fundamentales establecidos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana se tienen que cumplir, porque no pueden quedar como letra muerta. Y esa es una de las cosas que los dictadores creen que no existe. Yo creo que aquí hay una gran participación, una gran importancia del sistema de integración latinoamericana establecida en la OEA, y sobre todo los principios fundacionales de la OEA y, repito, de la Carta Democrática Interamericana, que ponen a prueba de fuego la voluntad de lucha y de rescate de todos los pueblos de América por la libertad y la democracia. Muchísimas gracias, diputado William Dávila. Yo quiero agregar el agradecimiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Quiero agradecer, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, dos, a los países aliados de la causa democrática venezolana, los países aliados que han estado acompañándonos en este proceso, por el respaldo y el apoyo a Gustavo Tarre, representante de Venezuela ante la OEA, representante legítimo del pueblo de Venezuela, los intereses democráticos del país, del progreso y del futuro. Además que estando hoy en una dictadura en Venezuela, la resistencia democrática del país, constitucional, legítima, también defiende la democracia en la región, dando el apoyo además a los demócratas, no solamente de Nicaragua, pero también respecto a los derechos humanos en las protestas pacíficas en Cuba. Ha sido un trabajo arduo de interacción, de lucha democrática en nuestro país, que se ratifique con el acompañamiento entonces de toda América en esta lucha democrática. Eso significa hoy no solamente mantener la silla en la OEA, haberla recuperado en primera instancia, pero sobre todo mirar al futuro de cara al reconocimiento de este Parlamento, de la presidencia encargada y, por supuesto, de la exigencia clara y transparente de los venezolanos de elecciones libres y justas. Elecciones presidenciales libres y justas para salir de esta tragedia, para derrotar a la dictadura, para derrotar al régimen, a Maduro en definitiva, y salir de esta tragedia. Así que es importante este logro diplomático de la democracia venezolana, que también en definitiva es la resistencia y la defensa de la democracia de la región y de la OEA. Muchísimas gracias a los diputados que formaron parte de la delegación y, por supuesto, a nuestro embajador Gustavo Tarre y a los aliados en el trabajo arduo de continuar esta lucha por una solución política al conflicto que atraviesa nuestro país, a la defensa de los derechos humanos y a la pronta regreso de la democracia y, por supuesto, de nuestra gente. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Por favor, secretario de lectura, al siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, ciudadano presidente, ciudadanos diputados, es el debate sobre el colapso del metro de Caracas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate. La diputada Janet Fermín. Adelante. Colegas parlamentarios, en las últimas décadas, el pueblo de Venezuela ha sido secuestrado en el metro de retroceso.
Esta Asamblea Nacional ha recibido denuncias de caso Odebrecht que implica una red de inversiones de dineros públicos en infraestructura que culminaron en las manos de los actores de la gran corrupción, el lavado de activos, el financiamiento de campañas políticas y la destrucción del sistema de servicios de transporte, que era prioridad para movilizar al trabajador en forma eficiente, ejemplar y en dignidad. La parranda de cuasi gestores públicos que condujeron a esta empresa a la quiebra se pueden contar con los dedos. La familia Metro se siente desasistida de los beneficios y garantías laborales que les reconocen las leyes y acuerdos laborales alcanzados para protegerlos en salud, seguridad financiera, seguridad social y del trabajo. Desde sus direcciones ejecutivas en 1999, con las presidencias de Vicente Tortorielo, Luis Sánchez, José Rosales, Orlando Sotby, Daniel Davis, Dolores González, Eugenio Vázquez, Argenis Rodríguez, Gustavo González, Claudio Faría, Víctor Matute, Jaime Eltrudi, Luis Sauce, Gerardo Quintero, César Vega, el Metro de Caracas y demás empresas Metro en los diferentes estados del país sostuvo una creciente nómina política que no se justifica con el crecimiento tan valiente del sistema. Recibimos denuncias de usuarios de los agentes cubanos en las instalaciones del Metro. Recibimos denuncias de la permanencia y control dentro de las instalaciones de agentes de seguridad de los frentes cívico-militares creados por el régimen para controlar y disminuir la voz de los ciudadanos que claman democracia. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios. La Revolución Roja saqueó y destruyó las arcas nacionales, secuestrando al pueblo de Venezuela en el tren de retroceso. Mientras en la ciudad de Madrid, en España, los datos del Consorcio Regional de Transporte nos indican que más de 9.537.000.000 de euros, a los que le fueron sumados 765.000 millones destinados al ferrocarril metropolitano, dio respuesta al desarrollo de una red que atiende a su población y visitantes extranjeros. En este lodar de corrupciones de régimen, se tiraron en cuenta de políticos aliados del régimen y corrupción transnacional más de 13.266 millones de dólares, el desfalco de los ahorros de nuestros trabajadores y trabajadoras, la quema de los activos de sus años de jubilaciones y la destrucción y desangro de un país pujante. Los únicos avances existentes en las obras del metro están en divisas en las cuentas de empresas fantasmas, empresas investigadas por esta Asamblea Nacional y en las cuentas privadas de voceros, consultores, asesores, testaferros y representantes de un gobierno opresor y ladrón. El metro de Madrid, en 20 años, con el gobierno del PSOE, desarrolló 14 kilómetros de red. Y en ese mismo gobierno democrático, luego de su entrega, el Partido Popular pudo desarrollar 234 kilómetros, incluidos 36 kilómetros del metro ligero y 18 de la línea privatizada, TFM, junto a 189 nuevas estaciones. Ladrón del tiempo que nos resta para recuperar a nuestra nación, mientras se aferran al poder para esconder el dinero de los venezolanos. 9.000 millones de euros, señor presidente y colegas parlamentarios, de este lado del charco, la corrupción campeante, financista de campañas electorales y políticos que ahora le sirven de alfombra al régimen, con presuntas agendas políticas de revocatorios para el 2022. Se robaron en la cara de los venezolanos más humildes más de 13.000 millones de dólares. Las fallas del Metro de Caracas y demás redes del metro del sistema nacional es la falla moral y ética de políticos que llegan más rápido a los dineros públicos para lucrarse que los políticos que buscan respuestas para servir con honor al pueblo de Venezuela. Horas diarias de pie duran los humildes en los andenes del metro para llegar a sus trabajos y casas en esta, una economía secuestrada por la usurpación, que solo permite que el 70% de la población ingrese en sus hogares menos de $10 al mes. Si no hay bombas de oxígeno en los hospitales, no espere que los extintores del metro estén cargados y actualizados por grupos bomberiles. Las filtraciones en sus estaciones son parte de la respuesta del maquillaje que durante años tuvieron las cerámicas del metro, con paredes tapizadas de publicidad revolucionarias de las empresas de políticos de régimen que están en la Trinidad y que vendían espacios publicitarios para enriquecer a vicepresidentes y ministros. El metro de Caracas y empresas asociadas para volver a sus niveles de calidad
para su reingeniería y ejemplar gerencia técnica, tiene que despolitizarse. El protocolo de seguridad que puede salvar a los venezolanos secuestrados en el tren de la miseria y desesperanza es el protocolo de la ley y el orden. Así como decenas de venezolanos buscan abrir manualmente las compuertas del metro para salir por sus túneles y encontrar la luz, así nosotros, con la fuerza de la ley y la ética pública, debemos enfrentar a quienes secuestran al país y usurpan funciones. Debemos rescatar el pueblo de Venezuela, ciudadano presidente y colegas parlamentarios. Debemos hacerlo con la fuerza de la ley que trae paz y gobernabilidad. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Hernández. Presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. El tema del metro no podemos limitarlo a un enfoque meramente técnico, tecnológico. ¿Entiende? Yo creo que es pertinente recordarle al régimen, a sus jerarcas, ¿verdad? Dos formas de confrontar, dos formas de gobernar. Una, que es el modelo democrático con una buena gerencia, y la otra, el modelo autoritario, socialistoide, donde abunda la mediocridad. Este sistema de transporte representó para una época una forma de hacer bien las cosas, un comportamiento ciudadano que es propio del venezolano, cívico, respetuoso, y sobre todo los hombres y mujeres desarrollaron un sentido de pertenencia que nos invadió a todos los usuarios del metro en la era democrática. Luego vino una ruptura, un divorcio con lo anterior, fue deteriorando paulatinamente hasta llegar el colapso material tecnológico del metro de Caracas, quedando al descubierto, como lo dije antes, dos formas de gerenciar un país: la excelencia y la mediocridad. La improvisación, la impericia invadió una forma de hacer bien las cosas. Hoy el metro de Caracas, al igual que las empresas básicas de Guayana, Petróleos de Venezuela y la institucionalidad que tenemos en el país, es ejemplo de lo que no puede hacer un gobierno, una gerencia. Podemos citar ejemplos cotidianos que sufren los usuarios del metro. Por ejemplo, de la Junta a la zona rental, cuando hay problemas, que lo hay casi todos los días, se tarda un promedio de 2 horas, 2 horas y media, cuando en la normalidad debería hacerlo entre 40 y 45 minutos, que es lo normal, pues. El gran perjudicado es el ciudadano, que tiene que sortear miles de cosas para llegar temprano a su trabajo o el lugar donde se dirige. Sumado a esto ahora, imagínense una ola de atracos en el interior del metro y en las afueras. O sea, todo eso tienen que sortear los ciudadanos diariamente. El metro de Caracas cuenta hoy con 51 estaciones, de las cuales en apariencia funcionan todas. En apariencia. La verdad verdadera es que todas sufren diariamente las consecuencias de un malentendido mantenimiento, reparaciones a media por falta de repuesto. Claro, esta falta de repuesto es que se roban el dinero, se roban los reales, pues. Sumado a esto, la fuga de cerebros, recursos humanos que han tenido que marcharse del país producto de la crisis política y malos salarios que devengan. Por cierto, que es un secreto bien guardado cuánto gana un trabajador del metro. A esto, bueno, el atraso tecnológico. Ahora bien, con la mística y el esfuerzo de los trabajadores que aún quedan, funciona en condiciones precarias. Y esto hay que repetirlo, en condiciones precarias. Bueno, surge una pregunta aquí, colegas parlamentarios. ¿Es recuperable el metro de Caracas? Bueno, la respuesta es sí, por supuesto, tajantemente sí. Ahora, primero tenemos que resolver una cuestión aquí, que es cambiar el régimen, es decir, salir de Maduro. Y eso es de perogrullo decirlo, pero hay que salirlo. Suena mal, pero hay que salir de Maduro. Y bueno, voy a hacer dos recomendaciones aquí, que de alguna manera las hago en nombre de la fracción parlamentaria Un Nuevo Tiempo, que es repatriar, ¿entiende? Y no es redundante decirlo, la vuelta a la patria de los hombres y mujeres que por múltiples razones salieron del país, que trabajaban en el metro, pues, y decirles que su casa es el metro y que los estamos esperando. Y en segundo lugar, un financiamiento urgente para la adecuación tecnológica y que el metro vuelva a ser la gran solución para Caracas y más allá.
Gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Hernández. En la palabra, diputada Sandra Castillo. Buenos días, presidente, colegas parlamentarios y junta directiva. Metro de Caracas, el subterráneo que fue uno de los más modernos de América Latina, hoy es un sistema de transporte más deteriorado. Los días de orgullo de los venezolanos que con alegría disfrutaban un sistema de transporte subterráneo moderno, limpio y seguro. Quedaron atrás el abandono sistemático de los planes de mantenimiento y la politización de su directiva han hecho de soluciones un grave problema. Hoy los usuarios del Metro de Caracas llevan su dura cotidianidad sobre los rieles de un sistema que con su bitácora desbordan las fallas eléctricas crónicas que paralizan el sistema durante horas. Reporte de vagones y escaleras mecánicas en mal estado. Aires acondicionados que no funcionan, pese a las altas temperaturas y los problemas de delincuencia dentro de las instalaciones. Con un transporte público superficial, funcionando solo el 15% de su capacidad real, algunos caraqueños deben aguantar horas de espera en el andén. Fallas de trenes, delincuencia organizada, un servicio que generalmente es deficiente para llegar a su destino. Ahora, con la llegada del COVID-19, miles de personas optaron por usar un transporte superficial y caminar. Esto ante el miedo de contagiarse. Pero hablemos de las nuevas líneas del sistema de metro. Hablemos de los vecinos de San Agustín, por lo menos, quienes teniendo la línea de Metrocable resisten ante la desidia y el abandono del Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Caracas. La política de abandono que hoy ejecuta el ministro de Transporte Hipólito Abreu y la anterior alcaldesa de Caracas, Erika Faría, obligaron a diario a hombres y mujeres, abuelos del sector Manguito, Terrazas del Alba, La Ceiba, Marín y La Televisora, entre otros, a caminar largos tramos de escaleras y peligrosos pasajes de tierra para lograr cumplir sus actividades diarias. El problema de transporte tiene que ver con el cierre de las líneas de jeep que cubría la ruta de la avenida Victoria hasta la zona sur de San Agustín. La falta de repuesto, desgaste de las unidades por mal estado de la carretera, inseguridad, pero sobre todo el alto costo de mantenimiento de aquellas unidades concluyeron en un paro técnico que obligó al cierre de la ruta. Las consecuencias del problema han ido más allá de la disminución de la calidad de vida de los trabajadores y estudiantes por desgaste físico. Estamos frente a un conflicto social que también afecta a los vecinos de la tercera edad. Esta denuncia representa un reclamo de los ciudadanos ante los entes del Estado, responsables de atender los problemas públicos de la parroquia de San Agustín y de toda la ciudad de Caracas. No es posible que la inversión de más de 230 millones de dólares hoy está paralizada por la mala administración de un ministro o un alcalde que se olvidó de la labor de servir al ciudadano, impulsando el desarrollo y mejoramiento continuo de la infraestructura y no paralización de los servicios públicos. Así lo afirma Adrián Hernández, habitante del sector Terrazas del Alba. Hoy, la comunidad y la ciudad de Caracas busca alternativas de solución a través de la unión vecinal y las organizaciones sociales que impulsarán el rescate y fortalecimiento de los valores ciudadanos en cada comunidad. Nos hemos dedicado a limpiar, dicen los mismos vecinos de algunas comunidades, el monte que ha tapado los caminos, a construir escalones en zona de tierra que representaban riesgo de caída, colocando bombillos para iluminar algunos caminos oscuros. Sin embargo, este aporte de la comunidad solo representa pequeños y temporales aportes que no resuelven el problema de la naturaleza pública.
cuyo único responsable sería hoy en día el Ejecutivo Nacional en el caso del sistema de Metrocable y de la Alcaldía de Caracas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. Tiene la palabra de concluir el debate el diputado José Leonardo Regnón. Adelante, diputado. El Metro de Caracas, que desde el año 1983 se convirtió en referencia del sistema de transporte latinoamericano y en orgullo de los caraqueños y del pueblo venezolano en general, hoy es la muestra de la ineficiencia, la corrupción y la desidia de este régimen. Hoy la infraestructura del Metro de Caracas se encuentra destruida. De los 42 trenes que necesita la línea 1, solo se cuenta con 15. En la línea 2 es aún más dramática la situación. De 21, solo 6. Y en la línea 3, 5 de los 14 prometidos. El aire acondicionado en la mayoría de los vagones no funciona. Las escaleras mecánicas están paralizadas en casi la totalidad de las estaciones. La inseguridad es hoy parte intrínseca del sistema metro. Para el año 2012 debía de estar concluida la línea Caracas-Guarenas-Guatire. En el año 2015 se prometió que estaría listo para el año 2016. Hoy en el 2021 lo que hemos visto es un monumento a la desidia y a la corrupción con la cantidad de obras inconclusas. Hoy los caraqueños que utilizan el subterráneo, otro ejemplo, otro orgullo, entran en una trampa mortal. Desde enero de este año han habido al menos 20 explosiones por fallas eléctricas en las estaciones Parque Carabobo, Loyada, La California, etc. De los 4 millones de personas que utilizaban el subterráneo, hoy lo hacen menos de 400.000 personas. Esto es la muestra fidedigna del drama que viven los caraqueños, producto de la desidia, la inoperancia, la corrupción de este régimen. Nosotros desde aquí le mandamos nuestra voz para seguir avanzando en la lucha, para seguir construyendo la alternativa que permita que Venezuela se enrumbe hacia la democracia, para permitir que Venezuela definitivamente agarre el camino del desarrollo. Para ello es importante la organización, para ello es importante la participación y la unidad de todos, para juntos construir un destino mejor, para juntos construir la Venezuela que nosotros merecemos. Desde aquí queremos hacer un llamado a que sigamos esforzándonos día a día para que ese ejemplo de ineficiencia, corrupción, inoperancia de este régimen quede atrás y Venezuela se encuentre con el progreso, el desarrollo y la dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Regnón. Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el tercer punto del orden del día es el siguiente. Proyecto de acuerdo en defensa de la universidad pública y en respaldo a la autonomía e independencia universitaria. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este tercer punto del orden del día la diputada Milagros Eulate. Buenos días, presidente, vicepresidentes, miembros de la comisión delegada, colegas diputados. El régimen de Nicolás Maduro no cesa en su intención de destruir la autonomía universitaria. En forma continuada violenta nuestras universidades y solapa a sus agresores. No solo actúa contra las estructuras, sino también contra el sistema académico. El hecho de no aprobar un presupuesto correspondiente es una forma de acabar con la academia afectando a todos los trabajadores, profesores, universitarios, administrativos, obreros y estudiantes. Limita la investigación e impide, que es un derecho legítimo y constitucional, la renovación de sus autoridades en comicios constitucionales. Pretende controlar y manipular la designación de las autoridades. La Universidad Venezolana seguirá enfrentando toda adversidad y defendiendo educación libre, crítica y democrática. Es inaceptable y hago un llamado a todos a acompañar la lucha universitaria. Seguimos en emergencia educativa compleja y agravada. El régimen pretende ofrecer nuestro futuro porque cuanto atenta contra la universidad, se atenta contra nuestros hijos y todas las próximas generaciones. No al protectorado, no a la violación de la autonomía universitaria,
no a la aniquilación de nuestras universidades. Respaldamos en su totalidad el acuerdo que hoy presentamos. La educación es luz para Venezuela. Muchísimas gracias, diputada Eula. Tiene la palabra la diputada Milagros Valero. Muy buenos días, señor presidente y colegas parlamentarios. Nuestra legítima Asamblea Nacional una vez más debate y aprueba el acuerdo en defensa de las universidades públicas y el respaldo de la autonomía universitaria, que no es más que un instrumento de lucha que desde este organismo parlamentario damos a la comunidad universitaria, a sus estudiantes, a sus profesores, a su personal y a todo aquel que siente y vive la universidad venezolana. La universidad es recinto de los pensamientos, de las inquietudes, de las nuevas generaciones y cuna de quienes ayer, hoy y mañana serán nuestro orgullo patrio. El régimen quiere afectar no solo a las universidades, sino también viola la Constitución Nacional en su artículo 109, irrumpiendo con la autonomía universitaria y la inviolabilidad del recinto universitario protegidos en dicho artículo. Autonomía que se implementa en 30 universidades públicas del país. Actitud que, por cierto, también rechazó la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, cuando manifestó: hemos documentado hostigamientos en contra de autoridades universitarias. Además, persisten restricciones a la libertad sindical. Desde Ginebra, Suiza, en manera oral del informe sobre la Venezuela. El régimen viola la autonomía, designando unos protectores a nuestras universidades. Por otro lado, nombra a Tibisay Lucena ministro de Educación Superior. Los venezolanos conocemos y sabemos quién es Tibisay, que con ella solo se acelera la destrucción. Ya ni siquiera tenemos cifras exactas de la deserción estudiantil, porque son miles los jóvenes que han abandonado las aulas por distintas razones sociales. Y los profesores, aún sin salarios dignos, siguen allí y persisten en pie de plomo. La defensa de la autonomía de la universidad venezolana se siente respaldada por una lucha constante que viene desplegada por Latinoamérica y que tuvo su punto máximo de conciencia en el año 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, cuando fue suscrito el Manifiesto Liminar, con la esencia de lo que sería ideal para los estudiantes universitarios de Latinoamérica e incluido los estudiantes universitarios de nuestro país, que reviven y recogen ese espíritu valiente y luchador generación tras generación. El artículo 109 de nuestra Constitución no es más que la síntesis de ese manifiesto que reclamó un gobierno universitario para y de los universitarios, libertad de cátedra, función social de la universidad, lucha frontal contra cualquier forma autoritaria de saber y de gobierno. Y hoy siguen siendo banderas de la protección y lucha de las universidades de todos y cada uno que hace vida dentro de ellas, siendo bandera de estas en Venezuela y el mundo. La Constitución venezolana en respaldo y apoyo a la universidad se apegó al Manifiesto Liminar de Córdoba, que abre debate de la universidad latinoamericana moderna, la cual debe apostar por ser una institución abierta, científica, libre, crítica y en especial con un amplio sentido social. Hoy esto es atropellado por un régimen que se opone a la libertad de pensamiento y a la libertad del hombre, otorgada desde el momento de su nacimiento. Para ya ir concluyendo, una frase extraída del manifiesto. Aún es necesario defender la universidad para cristalizar un nuevo ideario que se ajuste a las demandas del contexto social. Manifiesto Liminar, Córdoba, 1918. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Valero. En la palabra la diputada Mildred Carrero. Muy buenos días. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la legítima Asamblea Nacional, reconocida por más de 60 países del mundo. Ciudadanos miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, ciudadanos miembros de la Comisión Delegada, apreciados colegas diputados, ciudadanos del Estado Mérida, señores de los medios de comunicación presentes. Hoy nuevamente levantamos la voz por la comunidad universitaria,
a pesar que ya hemos declarado la emergencia humanitaria compleja de la educación, en la que denunciamos la violación a la autonomía universitaria víctima de allanamientos e intervenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ya la Organización de las Naciones Unidas, en el informe de la comisionada Michelle Bachelet, emitió pronunciamiento con relación a la autonomía de las universidades venezolanas. Igualmente, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios denunciaron la violación de la norma establecida en el artículo 10 de la Ley de Universidades, en concordancia con el decreto del Ejecutivo Nacional número 755, publicado en la Gaceta Oficial número 35.756 de fecha 18 de julio de 1995, que otorgó la autonomía académica, organizativa, patrimonial y administrativa por la labor de las universidades, por formar a los estudiantes, por la investigación y extensión y el desarrollo tecnológico y principio autonómico ratificado en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En relación a la designación de un protectorado para la Universidad Central de Venezuela, constituye un dislate más que no hace sino ratificar las reiteradas violaciones a la autonomía universitaria contenida y consagrada en la vigente Carta Magna, violando flagrante nuestra normativa. La política sostenida de paralelismo, misiones frente a los ministros, protectores frente a los gobernadores y más recientemente protectores frente a las autoridades legales legítimamente electas. No tiene antecedentes y es un precedente nefasto y arbitrario que lesiona los derechos de los venezolanos, además de no solventar los graves problemas planteados como figuras ilegales a todas luces, que en nada se corresponde con la dinámica, la democrática, civilista y autonómica en el caso de las universidades venezolanas. Es por ello que hoy presentamos un acuerdo en defensa de las universidades públicas y en respaldo a la autonomía e independencia universitaria. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Carrero. Tiene la palabra el diputado Lawrence Castro. Adelante. Presidente, colegas parlamentarios. Bueno, hoy este debate es una deuda con las universidades. Hoy tenemos en las universidades más de 12 años sin elecciones de autoridades, profundizando así no solamente la crisis presupuestaria que tiene, sino también el desgaste del liderazgo universitario. Hemos visto cómo los estudiantes con el gobierno en contra, en gestos de rebeldía, ha podido hacer elecciones estudiantiles. Sin embargo, las autoridades universitarias han sido bloqueadas permanentemente por un mandato del régimen para tratar de evitar que las universidades puedan tener su autonomía en ejercicio. La consecuencia de esto es que hoy las universidades están casi cerradas por este mismo desgaste, aunado a la presión del régimen de no darles presupuesto justo para las universidades autónomas nacionales y las universidades experimentales. Desde acá, desde este Parlamento, debemos hacer todos los esfuerzos para apoyar a los universitarios en esta gran lucha, en esta gran tarea que permita que las universidades primero puedan abrir las puertas a el funcionamiento de nuevo. Que el COVID no sea la justificación para seguir con las universidades cerradas. Debemos buscar mecanismos para que las universidades abran y tengan clases presenciales.
que empecemos a actuar como están actuando los países desarrollados y libres. En segundo término, que busquemos todos los mecanismos para que en las universidades logremos facilitar los procesos electorales que permitan la renovación de autoridades. Todo esto sin dejar de tomar en cuenta que la crisis institucional del país dificulta mucho más los esquemas de reconocimiento entre las autoridades universitarias y las autoridades del país. En ese sentido, señor presidente, estoy de acuerdo con nombrar una comisión que ayude a orientar y a facilitar que los procesos electorales en las universidades se empiecen a dar y comencemos a renovar los liderazgos en cada una de las escuelas, facultades y de las universidades. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Castro. Para concluir el debate, el diputado Luis Barragán. Adelante, diputado. Presidente, colegas parlamentarios, acá desde la sede de la Universidad Central de Venezuela, teniendo por fondo el Hospital Clínico Universitario. La universidad no dejó de ser universidad para prestarle el enorme, el inmenso servicio a la República a la que contribuyó, a la que ayudó a crear. Ciertamente estamos en uno de los momentos más oscuros en la vida universitaria venezolana, sobre todo con la práctica de estos singularísimos allanamientos que además le reportan dividendo al Estado Gasterí. No obstante, nuestra intervención está orientada a respaldar el propósito, la intención de la iniciativa de propulsar las elecciones masivas y simultáneas en las universidades públicas y autónomas, en pleno acatamiento, en correspondencia con el mandato constitucional del artículo 109 de la Constitución y de la Ley de Universidades. Señor presidente, colegas parlamentarios, la fracción 16 de julio, que siempre ha tenido la universidad como motivo y bandera de nuestras luchas, respalda plenamente la creación de una comisión parlamentaria orientada a materializar este propósito, el cumplimiento con los comicios de conformidad con la Constitución, de los comicios constitucionales, para iniciar así la lucha y el esfuerzo de liberar al país, partiendo del aula universitaria. Del aula universitaria surgió la vida republicana en Venezuela y del aula universitaria recuperaremos desde ella, con mucho coraje, con mucha convicción, con mucho esfuerzo, la democracia y la libertad para la República, que sirva de ejemplo en el continente para combatir esta cruzada antioccidental que tiene comprometido al Foro de Sao Paulo, que compromete al Foro de Sao Paulo y a sus múltiples derivaciones. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Por favor, señor secretario, de lectura del proyecto de acuerdo. Acuerdo en defensa de la universidad pública y en respaldo a la autonomía e independencia universitaria, considerando que la Asamblea Nacional declaró en emergencia a las universidades venezolanas víctimas del desconocimiento de su autonomía por la usurpación que las ha intervenido y allanado en repetidas oportunidades. Considerando los diferentes pronunciamientos de organismos internacionales, como el de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto a la autonomía universitaria y a las elecciones de autoridades de las universidades venezolanas en repetidos informes, considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha gestado
un plan para acabar con las universidades por constituir estas un centro de promoción del pensamiento libre. Para ello se ha valido del cercenamiento y limitación presupuestaria y otros artilugios que limitan la posibilidad del sostenimiento de la vida universitaria. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha violentado la autonomía universitaria prevista en el artículo 109 de nuestra Carta Fundamental, para ello, desde hace más de una década, ha impedido la legítima renovación de las autoridades universitarias, pretendiendo imponer normas y condiciones distintas a las establecidas constitucionalmente mediante las sentencias números 0324 y 047 del espurio Tribunal Supremo de Justicia. Más recientemente ha ingresado indebidamente a las instalaciones de la UCB, ha nombrado a una ministra de Educación Superior que obedece los designios de la usurpación y designado un protector de la Universidad Central de Venezuela. Acuerda, primero, crear la Comisión Especial para la protección de la universidad y la autonomía universitaria, que coadyuve con la consecución de los fines previstos en el artículo 109 constitucional. Segundo, solicitar al presidente de la Asamblea Nacional el nombramiento inmediato de la comisión y sus miembros y notificar a las autoridades de las universidades autónomas el contenido de este acuerdo. Tercero, darle publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral cuarto, y 56, última parte del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 16 días del mes de noviembre del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berrivietia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los ciudadanos diputados que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo en defensa de las universidades públicas y en respaldo de la autonomía e independencia universitaria, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Por favor, senador, remítalo a los diferentes rectores y entes de federaciones universitarias a nivel nacional. Con esto concluimos la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy y se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.